¿Ah? Ahora está bien. Dale. Buenos días con los presentes en el auditorio y con los presentes vía Zoom. El día de hoy, continuando con el curso, presentaremos el tema dispositivos oftálmicos viscoquirúrgicos, llevado a cabo por mi persona, médico residente de primer año, Yanira Vázquez, y asesorado por la doctora médico oftalmólogo Claudia García Barraza. Iniciaremos describiendo cuáles son nuestros objetivos. En primer lugar, es reconocer los principales tipos de dispositivos oftálmicos viscoquirúrgicos y sus funciones durante la cirugía. Describir las principales presentaciones disponibles según el tipo de dispositivo viscoquirúrgico. Determinar las técnicas que podrían facilitar su uso, además de describir las complicaciones asociadas al mismo. Con esta presentación declaro no tener conflicto de intereses. Bueno, iniciaremos con la presentación con esta foto. Observamos la mesa, esta mesa representa, esta foto representa la mesa del día de ayer. Observamos los principales utensilios a usar frente a una cirugía de catarata. Observamos los instrumentos metálicos, la riñonera, hilos, cincoe y también podemos observar los dispositivos viscoquirúrgicos, que son el tema de exposición el día de hoy. Bueno, empezaremos definiendo qué vienen a ser los dispositivos viscoquirúrgicos. Estos vienen a ser soluciones duales que vienen a actuar tanto como líquidos y como sólidos y van a cumplir una función principal durante la cirugía de catarata. Empecemos con un poco de historia acerca de estos dispositivos. En el año 1934 aproximadamente, Carl Meyer y John Palmer han identificado el ácido hialurónico a partir de la muestra obtenida de vacas, exactamente del cuerpo vítreo de estas. Ya en el mismo año, Balas logra extraer el ácido hialurónico de la cresta de los gallos y empieza a sugerir o empieza a plasmarse la idea de sustituto del vítreo. Más tarde, en 1979, Robert Streckman y David Miller ya empiezan el uso del hialuronato de sodio, incluyéndolo en la cirugía de cataratas vía experimental realizada en ojos de conejos. Por otra parte, Fechner ya empieza a describir el uso de la metilcelulosa para el mantenimiento de la cámara anterior. Más tarde, Balas nos presenta ya el primer viscoelástico, es quien patenta el primer viscoelástico, que tiene como componente el ácido hialurónico purificado. Y posteriormente esta patente es vendida a farmacia, quien ya desarrolla el Hilon, que viene a ser el primer producto viscoelástico. Recordemos también cuáles vienen a ser los principales componentes de los viscoelásticos. Estos vienen a estar formados básicamente por 3 sustancias principales. Dentro de ellos el hialuronato de sodio, sulfato de condritina y la metilcelulosa.
vamos a observar de que las primeras dos sustancias podrían formar parte de tejidos humanos, tales como en el hialuronato de sodio podría formar como un componente del humor acuoso, la red trabecular, el endotelio, mientras que el condroitin sulfato podría formar parte del estroma corneal. Ambas vienen a ser, en cuanto al hialuronato de sodio, viene a ser un polisacárido lineal que va a estar formado por glucoronato de sodio y acetilglucosamina. Recordemos su función principal de humectante. Por otra parte, tenemos la metilcelulosa. Esta, a diferencia de las otras anteriores, viene a formar parte de los tejidos vegetales, tales como el algodón, madera. Por tanto, al ser una sustancia ajena al cuerpo humano, podría llegar a generar un proceso inflamatorio. En cuanto a las propiedades físicas asociadas a estos dispositivos viscoquirúrgicos, recordemos principalmente, como mencionaba, que estos podrían tener características tanto de sólidos como de líquidos. Y recordemos sus principales propiedades, dentro de ellas la viscosidad, pseudoplasticidad, elasticidad y recubrimiento. Iniciamos definiendo qué es la viscosidad. Como podemos observar en la imagen, viene a ser la resistencia al fluido de los líquidos. Observamos aquí que el líquido de la derecha se presenta con mayor viscosidad que el de la izquierda. Además, este viene a estar dependiente del peso molecular y la concentración. Por otra parte, tenemos a la pseudoplasticidad. Esta viene a ser una propiedad de los dispositivos viscoquirúrgicos y viene a estar dada por la velocidad de cizallamiento, que nos quiere decir que a velocidades más altas de cizallamiento, estos tienden a pasar de un estado altamente viscoso en reposo a un estado ya con tendencia a líquido. Tenemos la elasticidad también como una propiedad que viene a ser la capacidad de retornar a su forma inicial tras ejercer fuerzas. Por otra parte, el recubrimiento, que va a permitirnos posteriormente entender muchas funciones de los dispositivos viscoquirúrgicos, entre ellos la protección endotelial, y esta va a estar determinada por otras propiedades, tanto como la tensión superficial, que es la resistencia a fuerzas externas ejercida por los líquidos, como podemos observar en la imagen. Ahora pasamos a describir cuáles son las principales, las propiedades ideales que deberíamos encontrar en un dispositivo viscoquirúrgico, ¿no? Eso es un caso utópico, no se va a encontrar, sin embargo, es algo a lo que se aspira a llegar, ¿no? Tenemos como propiedades a la facilidad de infusión, la retención bajo presión positiva en el ojo, la retención durante la facoemulsificación, la fácil extracción o, por otra parte, la no extracción del mismo, que no requiera la extracción, que no se interfiera con instrumentos o la colocación de lente intraocular, que proteja capas de corneal como el endotelio, que no sea tóxico, que no sea inflamable y que no obstruya la visión del cirujano. En cuanto a los tipos de cohesivos, vamos a observar de que inicialmente se delimitaban en dos grupos, dos grandes grupos, los dispositivos cohesivos y los dispositivos dispersivos. Los dispositivos cohesivos van a tender a tener propiedades de sólidos, mientras los dispositivos dispersivos tendencia a la propiedad de líquidos. Los dispositivos cohesivos se van a caracterizar por presentar moléculas de cadenas largas, de alta viscosidad. Además, van a ejercer
frente a movimientos mínimos una función de formación de cámara, mientras que frente a alto cizallamiento o turbulencia, estos al ser más compactos, más sólidos, van a escapar como una sola masa por las incisiones. Por otra parte, tenemos a los dispositivos viscoquirúrgicos dispersivos. Estos vienen a ser ya moléculas de cadena corta, más frágiles, que frente a fuerzas de alto potencial o cizallamiento alto van a tender a la separación y dispersión de sus fragmentos y por tanto van a ejercer la función principal de recubrimiento tanto de estructuras intraoculares y de instrumentos eh, instrumentos utilizados dentro de la cirugía. Además, ejercen su función de buena adherencia. Bueno, aquí podemos observar de forma más gráfica lo descrito anteriormente. Tenemos a los dispositivos dispersivos que tienden a ser más líquidos, mientras que los cohesivos más sólidos, y el término medio, los viscoadaptativos, como vamos a observar posteriormente. Los dispersivos cumplen la función de recubrimiento, protección, mientras que los cohesivos de formación de cámara anterior. Observamos de igual forma aquí que el dispersivo tiende al recubrimiento, mientras que el cohesivo tiende a la conglomeración. Y observamos también los colores característicos de cada uno. Y aquí presentamos una tabla resumen de lo anteriormente descrito. De aquí podríamos agregar en síntesis, que los cohesivos crean espacio, mientras que los dispersivos van a ejercer función de recubrimiento de estructuras, de creación o división de los compartimientos. Y además, en cuanto a las ventajas de los cohesivos, vamos a ver que estos vienen a ser más fáciles de eliminar, ya que salen como un solo conglomerado, mientras que los dispersivos tienden a tener una eliminación mucho más compleja, dada por su misma característica de adherencia, y por tanto podrían generar finalmente el aumento de la presión intraocular. Bueno, observamos en esta tabla los dispositivos cohesivos disponibles en el mercado. Observamos dentro de los dispositivos cohesivos al Hilon, que tiene como componente el hialuronato de sodio, el Hilon GB, el Ambix, el Z-Yalin, el Provis. En general vamos a observar que una forma de identificar tal vez a los cohesivos va a ser con el sufijo bis, ¿no? Como podemos observar aquí de igual forma, el clásico dispositivo verde que nos indica el cohesivo y que presenta el sufijo bis. Por otra parte tenemos al dispositivo, los dispersivos, dispositivos viscoquirúrgicos dispersivos, que dentro de ellos podemos citar a los Viscoat, Hilon Endocoat, Ocucoat, y así sucesivamente podríamos citar más, ¿no? De aquí a rescatar la terminación COAT, que nos podría ayudar a identificar a los dispositivos dispersivos. Además, observamos de que los componentes de estos dispersivos podrían ser tanto hialuronato de sodio, una combinación con sulfato de condritina o la hidroxipropilmetilcelulosa, que ya anteriormente mencionamos como los 3 componentes principales. Ahora, en cuanto al siguiente grupo de dispositivos viscoquirúrgicos, vienen a ser los viscoadaptativos. Estos van a tender a cumplir las características tanto de los dispositivos cohesivos como los de los dispersivos. Vienen a ser sustancias de alto peso molecular, pero lo que les diferencia de los los cohesivos es su fragilidad, fragilidad en los enlaces.
que le da la característica de recubrimiento también. Por tanto, se define a los viscoadaptativos como los dispositivos con capacidad altamente retentiva y que actúa como un agente pseudodispersivo. Dentro de ellos podríamos citar al Hilon 5, que posteriormente vamos a citarlo más a detalle. Además, recordar de que estos viscoadaptativos, como mencionaba, tienen esa característica de cohesión y también de dispersión, pero que se va a expresar frente a diferente caudal. Si es que este se presenta a un caudal bajo, va a tender a características de un cohesivo, es decir, a formación de cámara, mientras que a un caudal elevado, este va a tender a características dispersivas, por tanto, de recubrimiento y adherencia. Y aquí podemos observar al disco bis, que viene a ser un dispositivo viscoadaptativo, y al Hilon 5 también. El disco bis viene a estar compuesto por hialuronato de sodio y sulfato de condritina. Además, podríamos citar otros agentes dentro de los dispositivos viscoquirúrgicos. Tenemos a los sistemas viscoquirúrgicos duales, que presentan de forma separada ambos, el hialuronato de sodio como cohesivo y el condritin sulfato como dispersivo. Además el CONBIS, AMBIS. Además, se han presentado dispositivos con componentes adicionales como la lidocaína y como el azultripan, dados por el CAR6 y albomi. Ya. Y aquí podemos observar todas las presentaciones de Hilon, que de igual forma nos presentan los diferentes tipos de dispositivos, ¿no? Los cohesivos dados por Hilon Pro, Hilon GB, los viscoadaptativos, el Hilon 5, el Hilon Endocoat, el dispersivo y el sistema viscoelástico y los duales, Hilon Duet. Ahora, en el 2005 se menciona una nueva clasificación de los dispositivos viscoquirúrgicos, esto a raíz de la elaboración del disco bis, ¿no? Que se ha visto que presenta ambas características, tanto de cohesivos como dispersivos. Para la elaboración de esta nueva clasificación se ha basado básicamente en dos parámetros: la viscosidad de corte cero, que viene a ser la viscosidad del dispositivo en reposo, mm, y por otra parte el índice de cohesión-dispersión, que viene a ser una medida objetiva del comportamiento tanto cohesivo y dispersivo bajo la aspiración por vacío, simulando el uso de los dispositivos durante la cirugía. Como podemos ver en este gráfico, el logaritmo del corte cero y la viscosidad, tomando en cuenta que el logaritmo de -3 viene a ser el estado en reposo, es decir, el corte cero. La mayoría de dispositivos tienden a tener una viscosidad elevada, ¿no? Y mientras se genera una mayor turbulencia, la viscosidad va disminuyendo y eso es lo que, bueno, el objetivo de cada dispositivo, ¿no? De que frente al mayor cizallamiento tengan una tendencia a ser líquidos. Bueno, y estas son las categorías que nos presenta. Mm, Bueno, se basa en dos parámetros: la viscosidad y la separación entre cohesivos y dispersivos. La viscosidad tomando en cuenta el corte cero y
ver si es que es más cohesivo o dispersivo según el índice de cohesión-dispersión, tomando como punto de corte, más de 30. Si es que nos genera un índice de cohesión-dispersión más de 30, tienden a tener características más de cohesión, mientras que con un índice de cohesión-dispersión menos de 30, tienden a ser más dispersivos. Y aquí podemos mencionar a los viscoadaptativos, que vienen a ser los precursores o los impulsores de la nueva clasificación. Los cohesivos de alta viscosidad, los dispersivos de alta viscosidad, los cohesivos de baja viscosidad y por último los dispositivos dispersivos de baja viscosidad. Observamos también que si bien existe la categoría, algunos no presentan alguna representación comercial todavía. Ahora pasamos a las indicaciones en las cirugías de cataratas. Vamos a observar que determinado dispositivo va a ser usado para determinado paso quirúrgico. Por ejemplo, si es que nuestro objetivo es el llenado de la cámara anterior, vamos a escoger algún dispositivo que presente una alta pseudoplasticidad. Es decir, que frente a cizallamientos altos de su estado sólido tiendan a hacerse más líquidos. Ahora, si es que nuestro objetivo es la cápsula Rexis, la función que buscamos en nuestro viscoelástico tiene que ser el mantener la cámara anterior, la formación del mismo. Entonces, el dispositivo que nos brindaría esta condición es los dispositivos cohesivos. Por otra parte, si es que el objetivo es la extracción del núcleo, la función del viscoelástico a predominar viene a ser la protección endotelial, el recubrimiento del mismo, y esto se va a dar por la propiedad de recubrimiento, adherencia de los dispersivos. Si el objetivo es la eliminación de la corteza, la función del viscoelástico que debería predominar es la expansión de la bolsa capsular, la protección de la cápsula posterior, y esto podría ser más afín al uso del dispositivo dispersivo. Ahora, si es que estamos frente al paso quirúrgico de implantación del lente intraocular, la función que debe predominar del viscoelástico es la expansión de la bolsa capsular, además de la protección de la cápsula posterior, mantenimiento de la cámara anterior, y todo ello brindado por el uso de los dispositivos cohesivos. Ahora, vamos a pasar a describir las técnicas que nos podrían ser útiles frente al uso de los dispositivos viscoquirúrgicos. Tenemos aquí a la técnica de caparazón blando o de escudo blando, en la que se va a caracterizar por la combinación del dispositivo cohesivo y dispersivo. En primer lugar, se pasa a la inyección del dispositivo dispersivo para posteriormente pasar a la inyección del cohesivo. Debido a que tras la aplicación del dispersivo hemos añadido la del cohesivo, esto tiende a subir, por tanto adherirse al endotelio corneal y además por la función del cohesivo a la formación de cámara anterior. Entonces aquí ya hemos llegado a aprovechar las dos propiedades de los dispersivos o de los dispositivos, perdón. Por otra parte tenemos a la técnica definitiva de escudo blando. Esta viene a ser una variante de la anterior. Viene a usarse en este caso el dispositivo viscoadaptativo y la solución salina balanceada, teniendo el mismo orden de aplicación. Primero el viscoadaptativo y posteriormente la solución salina que va a proteger la cápsula. Y por último tenemos a la técnica de Tree Soft Shield. Esta viene a ser dada
mediante el uso de la inyección de viscoelástico dispersivo en cámara anterior sobre la superficie del lente, para posteriormente pasar a la inyección del viscoelástico viscoadaptativo debajo del mismo, por lo que se cumple la función de protección del endotelio. Además, recalcar que en esta técnica se usa también la solución salina balanceada. Y aquí ya podemos observar de forma más gráfica el uso de los dispersivos en las diferentes técnicas antes descritas. Tenemos a la técnica de soft shield con adherencia del dispersivo y la formación del cohesivo, la técnica definitiva de escudo blando, con ya el uso del viscoadaptativo y la solución salina. Y por último, la técnica del Tri-Soft Shield, que hace uso ya de los tres componentes, el dispersivo, el viscoadaptativo y la solución salina, con el objetivo de protección tanto del endotelio como formación de cámara anterior. Ahora, citamos también a las técnicas de eliminación de los viscoelásticos. Tenemos a la técnica de rock and roll, en la que hace uso de las puntas de irrigación-aspiración, que son colocadas sobre el lente intraocular. Estas vienen a maniobrarse sobre el lente con el objetivo de aspirar e irrigar y de esa forma tratar de eliminar el viscoelástico. Por otra parte, tenemos a la técnica compartimental, que viene a ser similar a la anterior, pero esta se va a caracterizar ya que el lente en este caso no está centrado. Tenemos también a la técnica del golpeteo, en la que se golpea con la punta de irrigación-aspiración, pero lo que se intenta aquí es desalojar el viscoelástico que está debajo de la superficie del lente. Y por último, se describe también la técnica de giro, en la que tras la implantación del lente se intenta girar el lente intraocular con las puntas de irrigación-aspiración para la eliminación de los dispositivos. Ahora, citamos también las complicaciones asociadas a los dispositivos viscoquirúrgicos, entre ellos el aumento de la presión intraocular. Esta viene a ser una complicación posoperatoria importante y hasta podría decirse frecuente, ¿no? Esta viene a presentarse en las primeras 6 a 24 horas. Además, podría resolverse de forma espontánea dentro de las 72 horas y hasta incluso la semana. Esto es importante ver los periodos de tiempo, ¿no? Ya que, como sabemos, existen varias causas de aumento de la presión intraocular tras una cirugía de catarata, pero si es que nos centráramos en estos lapsos de tiempo, podríamos sospechar en cuanto al dispositivo viscoquirúrgico usado, ¿no? Además, tengamos en cuenta de que el aumento de la presión intraocular se va a asociar más al uso de los dispositivos dispersivos, que como sabemos tienden a adherirse a las estructuras intraoculares y por tanto a la red trabecular, haciendo más difícil su eliminación y finalmente aumentando la presión intraocular. Por otra parte, tenemos al síndrome de bloqueo capsular, que viene a estar dado por la acumulación de líquido o el viscoelástico en la bolsa capsular, sea detrás del núcleo o del lente intraocular, y lo que va a generar un bloqueo de la apertura capsular anterior. Estos se podrían presentar en el periodo intraoperatorio, que viene a estar dado por la solución salina usada durante la hidrodisección, o en el posoperatorio, dado ya por el viscoelástico como tal. Otras complicaciones que podríamos citar son la uveitis pseudoanterior, que viene a ser dada por la acumulación de células inflamatorias y glóbulos rojos en la cámara anterior que están atrapadas por el viscoelástico restante o en cámara anterior, ¿no? Esto viene a resolverse más o menos en 3 días y su resolución es espontánea. Por otra parte, tenemos a la uveitis posoperatoria,
con formación de hipopión, al edema corneal por daño de endotelio, a la hipersensibilidad, que viene a estar más asociado a la hidroxipropilmetilcelulosa que ya mencionamos anteriormente, las queratopatías en bandas, que podrían asociarse a la acumulación de cristales, más asociado al sulfato de condritín, y por otra parte a la cristalización de la superficie del lente intraocular, que igualmente se ha asociado al sulfato de condritín y que se caracteriza por los patrones formados en el lecho sobre la superficie del lente. Bueno, finalmente concluimos que los dispositivos oftálmicos viscoquirúrgicos vienen a ser soluciones con propiedades tanto de sólidos como de geles. Además, vienen a cumplir un rol importante durante la cirugía de cataratas, disminuyendo complicaciones y permitiendo un mejor abordaje quirúrgico. Y eso sería todo por hoy. Gracias por la pregunta. Muchas gracias, Yanira, por tu exposición. Si tuviéramos alguna pregunta o comentario en el auditorio. Hay películas que hacen bueno, no, sí, por lo que eso cómo se comporta. ¿Por qué? Hay que Bien, con respecto a la clasificación de los viscoelásticos y su comportamiento, hay que tener en cuenta lo siguiente. Recordemos que inicialmente la clasificación de los viscoelásticos era en dispersivo y cohesivo, y esta clasificación se daba en base a cómo se respondían en la tasa de corte cero, ¿verdad? Que es prácticamente cuando el viscoelástico está en estado neutro, sin ninguna fuerza externa. Entonces, justamente a raíz de la creación o de la liberación del disco visco en el mercado, como mencionaba, es que se evidenció el déficit en esta clasificación. Arshinoff, cuando habla de los viscoelásticos, ya dice que no hay un viscoelástico que sea dispersivo y cohesivo al mismo tiempo, sino que son o dispersivos, cohesivos y todo el espectro entre ellos dos. Cuando hablábamos de la primera clasificación, la tasa de corte cero se asocia mucho al peso molecular y a la concentración del viscoelástico. Entonces, por eso nosotros era fácil decir, esta concentración va a ser dispersiva y esta concentración va a ser cohesiva. Sin embargo, cuando vemos ya la nueva clasificación, nos damos cuenta que va a estar en base a dos parámetros la clasificación. Sí, su comportamiento como en la tasa de corte cero o en reposo, pero también este nuevo parámetro que es el CDI, que es en realidad cómo se comporta el viscoelástico en la cámara anterior durante la cirugía, ¿verdad? Este CDI se refiere a un índice que se da hallado mediante el porcentaje de aspiración del viscoelástico a diferente vacío, ¿no? Entonces ya no va a estar tan definido simplemente por su porcentaje o por su peso molecular, sino por cómo se comporta durante la cirugía, o sea, si es fácil de extraer o no es fácil de extraer. Es por eso que tenemos, por ejemplo, el disco vis, que tampoco es que sea súper concentrado, pero vemos que cuando está en reposo es un cohesivo. ¿Qué quiere decir? Que forma buen espacio, que va a ampliar la cámara durante la cirugía, que también protege el endotelio. Cuando vamos a entrar a la cirugía y va a haber turbulencia, se va a comportar como un dispersivo, ¿ya? ¿Por qué es diferente al concepto que tenía de viscoadaptativo? En el caso de los viscoadaptativos, como teníamos el Hilon 5, el Hilon 5, lo que hacía el Hilon 5 era estar muy concentrado, era como un súper cohesivo, y cuando había una alta tasa de cizallamiento, llegaba al punto en el que se comportaba como un sólido y empezaba a romperse en fragmentos pequeños que salían disparados hacia las partes del ojito y
se pensaba que con eso estamos protegiendo el endotelio, ¿no? Pero sin embargo, este mismo comportamiento es el que impedía que se pueda aspirar muy bien o se pueda lavar muy bien de la cámara anterior, provocándose con mucha frecuencia la complicación de hipertensión ocular. En el caso del disco BISC, se comporta como un dispersivo, ¿no? O sea que tiende a ser líquido, tiende a fragmentarse, pero aún así puede retirarse de la cámara anterior. Claro que es un poco más difícil, por eso necesitamos altos vacíos y altos cortes. Entonces, cuando vemos eso tenemos que ver, dependiendo del CDI y la tasa de corte cero, cuál va a ser su comportamiento. Un 1.4, un 1.7 están todavía en la lista de... Acá está, por acá. Lo que lo llamamos, tenemos cohesivos, supercohesivos y también tenemos de cohesividad moderada, de dispersividad media, aquí, ¿no? Tenemos de baja viscosidad dispersiva y de media viscosidad dispersiva. O sea, siguen siendo dispersivos, pero tienen un comportamiento un poco diferente, ¿no? Algunos son más difíciles de retirar, o sea, entre comillas, protegen mejor el endotelio, ¿no? Como les decía, de acuerdo a eso pueden ser dispersivos, cohesivos, pero también se subdividen en dispersivos de baja viscosidad, de mediana viscosidad. Eso es lo que más se va a relacionar con su peso molecular. Y sabes que, de hecho, antes era más fácil, ahora ya está complicado todo, porque es todo mucho más parado. Antes la dirección de cohesión y motivos era un nivel alto, era un nivel alto, cohesión, Acá. y ahora ya está todo el y uno no se preocupa en ver qué cosas tiene claramente el es complicado eso es muy claro hasta ahora. Hay el 1% que es típicamente colectivos y el 3% típicamente Dispersivos. el punto 1.5, 1.6 que pasa de la 1.5, 1.7 estaría más para el lado del colectivo. ¿No? Todavía se comportan como un cohesivo. En pasa que en el mercado se usan muchos laboratorios que van a dar, ¿no? Ahí la esos son 1.4, 1.7 que son parecidos en el perfil, pero lo mismo que tienen dos propiedades. No pueden ser dispersivos de cohesión. Entonces, esos son como cohesivos Uh-huh. y los dispersivos son el 3%, 3 o porque 4. debemos ver muchas cosas para catalogar. Pero eso, ahí se me pregunta, ¿no? No tal cual. Pero eso para ponerlos igual, no nos confunden. Uno mismo que ha usado este tipo de otros políticos se confunde y no entiendan la confusión. Pues mi pregunta está relacionada. Un ejemplo, tengo un paciente con un PUC que voy a operar de catarata. Entonces ahí lo que quieren es proteger más el endotelio. Los dispositivos que muestran, pues, ya. Como dice el doctor, muchas veces comercialmente nos dicen de que el que tenga, por ejemplo, por decir un nombre, el hialuronato, al 3% es igual de protección que aquellos que tienen contributín al 4%, por ejemplo. Entonces, ¿es cierto eso? ¿Es igual? ¿O cuál protegería más? ¿Qué tengo que buscar en mi disco para dar una mayor protección, en este caso, por ejemplo, al endotelio? Ya, con respecto a eso sí se realizaron estudios. El condroitin sulfato, se realizaron estudios de un viscoelástico X con hialuronato versus uno combinado de hialuronato con condroitin sulfato y el conteo endotelial, los resultados de protección son similares. No se ve que añada algo extra el condroitin sulfato a bajas concentraciones, porque sí se ve que el condroitin sulfato a altas concentraciones puede ser al contrario un poco tóxico con el endotelio, ¿no? Pero en términos generales no hay una diferencia, o sea, como dicen los estudios, no se demuestra inferioridad de usar solamente el hialuronato de sodio versus el combinado. No hay diferencias. ¿Con el no le daría mayor protección? No le da mayor protección. Los estudios dicen que son similares. Sí, es muy raro. Porque incluso cuando saben de condición están al 2%, al 4%, y el 4% en teoría, pues en el costo de 2. Y las tasas comerciales actualmente te dicen, y alguna del 3% te protege tanto como es. Que yo estoy gracias a creer. Pero si tú tienes el artículo, se debe presentar.
En temas de protección endotelial, en conteo, sí. Solo para cooperación endotelial. Sí. Claro, no hay autos protocolo, ¿no? Así que cuando se llama a Sí. y hay un solo. Bueno, ahora sí, de hecho, estoy interesado en el artículo, digamos, porque en teoría los procesos tienen carga negativa, tienen más endotelio, y la tiene carga negativa, tiene como uno de los teléfonos. Ujú. Sí, es por eso que justamente es este estudio, porque en teoría debería mejorar. Aumenta la retención, la permanencia en cámara anterior, sí, pero no se ha visto un efecto en el mejor conteo de células endoteliales. El resultado no era significativo estadísticamente. O sea, sí, claro, en realidad sí, el resultado no era significativo estadísticamente. Ese es el del artículo que revisé. Una preguntita. Y tenemos, ¿qué diferencia la calidad del viscoelástico de nosotros? Porque yo, por ejemplo, puedo probar un cohesivo de más de 1.4 en diferentes marcas y uno es mucho más difícil de retirar que el otro. Em, en teoría, claro, en teoría los cohesivos son más simples de retirar. Claro, lo que pasa es que también se aumenta mucho la concentración. Sí, es que uno es el porcentaje, uno por ciento, uno por cuatro, 3%. Y otra cosa es una nuclear de hay experiencias que no lo es, que tendría que darte toda la explicación de Uno por uno. cómo viene y ahí puedes comparar. Yo estuve comparando, la semana uno tiene, no sé, 300.000, no sé, uno tiene, bueno, por ejemplo, la viscosidad, uno tiene 10 millones, otro tiene 20 millones, y el mismo tipo, la misma posible coincide, no se van correctamente. Uno que cada 1% tiene una concentración de peso muscular y otro tiene otra concentración. Tenemos que evaluar exactamente qué cosas explican el Claro, tiene o sea, y para poder identificar eso. si lo van a evaluar con la clasificación antigua, como dice dispersivos cohesivos, tienes que evaluar la milipascales por segundo, ¿no? Y si lo va a evaluar con el otro, tiene que evaluar el CDI. Pero no es solamente se basa en la concentración, sino que tienes que evaluar cómo se comporta. Ahorita, linda la exposición y bueno, gracias por las declaraciones. Me gustaría que comentamos con los médicos residentes, se habló un poco de la parte clínica, la utilidad de protección del endotelio, de los dispersivos, la formación de espacios progresivos. Para que en el momento de la cirugía, cuando hay una ruptura de cápsula posterior, ¿cómo usamos, cómo deberíamos usar el operativo? ¿Cómo nos sirve? ¿Cuál de ellos nos sirve? ¿Cómo se hacerlo? Sí, para adentrarme un poquito más en lo que son el uso de los viscoelásticos en cirugías de catarata, hay una frase que siempre tenemos que recordar, que no sé quién la acuñó, pero es muy usada en todas las charlas que ustedes van a escuchar, ¿no? El viscoelástico es más barato que el vitrio. Entonces, hay que tener un buen uso del viscoelástico durante la cirugía y no tener miedo de utilizarlo porque finalmente es peor la complicación. Como lo mencionó Yanira, lo que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de ya la parte de la cirugía en sí es en qué paso de la cirugía me encuentro, es qué quiero hacer en este momento y de repente también un poco la complejidad del caso, porque tenemos muchos cirujanos, por ejemplo, que ya usan solamente un viscoelástico durante todo su procedimiento, ¿no? Que estamos hablando, por ejemplo, de los viscodispersivos que tienen este comportamiento semidual. Entonces, puede realizar una cirugía de catarata, entre comillas, de rutina, con un solo tipo de viscoelástico y de repente al final solamente usar el que es cohesivo para la colocación del lente y una fácil retirada. Sin embargo, cuando estamos hablando ya de casos más complejos, vamos a requerir otro abordaje, ¿no? En este caso, el muy particular que se menciona, se rompe la cápsula posterior. Entonces, ¿qué es lo que necesito en ese momento, cuando se rompe la cápsula posterior? Lo que yo necesito es
empujar al vitrio para que no venga hacia adelante, ¿no? Que no haya prolapso del vitrio. ¿Y cómo logro esto? Compartimentalizando en la cámara, digamos así. Otra función de los viscoelásticos dispersivos es que nos forman compartimentos, ¿no? Como no se comportan como un todo, nos permiten separar. Entonces, usamos el dispersivo para empujar al vitrio y formar como que un límite entre la cámara posterior, entre la cámara vítrea y la cámara anterior. Entonces, vamos al dispersivo para tapar ese hueco. También podemos usar esto en una situación muy particular, por ejemplo, cuando tenemos diálisis, ¿no? Que también sentimos que el vitrio se puede venir por la zónula, colocamos viscoelástico dispersivo para contener el vitrio, para evitar el prolapso del vitrio a través de la diálisis. Es básicamente eso con respecto a lo que es el vitrio. Con respecto a casos particulares, por ejemplo, cámaras anteriores estrechas, nos importa formar espacio. Entonces vamos a utilizar mucho lo que son los cohesivos, ¿no? Con respecto, por ejemplo, a otro que se presenta muy, muy frecuentemente, el floppy iris. El floppy iris puede moverse mucho y en ese caso tenemos que tener mucho cuidado en la inyección. Nos puede ayudar el viscoelástico dispersivo porque va a formar un compartimento, va a empujar un poquito, y el cohesivo nos va a empujar hacia abajo el iris. Recordemos que el cohesivo, al tener una mayor capacidad de formar bolos, de mantener espacios, también nos va a generar una cierta presión hacia abajo durante ciertas maniobras, por ejemplo, como le mencionó en la capsulorhexis, no solamente nos va a formar el espacio en la cámara anterior, sino también nos va a generar cierta presión sobre la cápsula para evitar que la rexis se corra, ¿no? Eh, no sé si tienen algún otro caso en particular. Eh, Cuando hablas de cámaras estrictas, tú usas un cohesivo, algo Ah, perdón. Tienen que usar obviamente el dispersivo, porque necesitamos proteger el endotelio, ya que la FACO va a ser un poco más cercana al endotelio. Tenemos que proteger el endotelio y además para la formación de cámara nos ayuda el cohesivo. No puede ser solamente un cohesivo. No puede ser solamente un cohesivo, no puede ser, tiene que ser, claro, en este caso podríamos hablar de las técnicas combinadas que ha mencionado la doctora, ¿no? El uso de dos viscoelásticos, uno que proteja el endotelio y uno que nos forme cámara. Y ya que hablaste sobre el uso de cápsula, el uso del plástico ideal, en este caso del dispersivo, tener en cuenta que dentro de la charla que mencionó la electromelosa, Ah, entonces hay que tener mucho cuidado si tenemos contacto con el litio, no utilizar hidromelosa, porque la hidromelosa tiene una reacción, una potente reacción con el litio. sí, en este caso recordemos que la hipromelosa, a diferencia de las otras dos sustancias que son el hidronato y el condroitín, son derivados de origen vegetal y el cuerpo no puede procesarlas, el cuerpo entre comillas, no las digiere, entonces genera una reacción inflamatoria muy, muy marcada, ¿no? Es una de las causas de la pseudodiabetes que ya mencionó. Es verdad, no es conveniente que se genere porque no la va a poder procesar y va a generar mucha inflamación en el vitrio por su persistencia. Yo también secundaria, complicaciones con los plásticos, nunca lo veía así. Yo imagino, porque esa especialización es continente o más de los filipinos. En el caso de algunos lentes hidrofílicos, cuando se menciona que cuando no hay un buen lavado puede generarse como un patrón de lecho, ¿no? Es como que esa cristalización que se realiza sobre la superficie, ¿no? Pero en realidad es imperceptible Y debe ser porque por la retención y el HTO secundario. no porque sea tóxico. No es tóxico, es una de las características de los microplásticos es que no sean tóxicos con los tejidos oculares. Tenemos directamente un uveitis o una alergia mala, plástico no puede Y cuando queda el viscoelástico retenido, siempre han pensado ahí que la solución es espontánea. ¿En algún momento tú pensarías en retirar el viscoelástico en alguna situación si te quedó? Bueno, cuando existe mucha retención del viscoelástico, pues, hay una pequeña maniobra que utilizan algunos colegas de
deprimir un poquito la incisión para que pueda salir un poquito el viscoelástico, ¿no? En el caso de que la presión sea muy alta, en realidad hay mucho viscoelástico, puede volver a entrarse a lavar, ¿no? Claro que se va a resolver espontáneamente en el transcurso de las primeras 72 horas, lo refiere, pero sin embargo hay que tener en cuenta cada paciente, ¿no? Hay pacientes que no pueden tolerar presiones muy altas, hay pacientes que no van a responder a la acetazolamida, ¿no? Entonces podríamos ahí pensar en entrar a lavar nuevamente. Con respecto a ese punto, tal vez hay que recordar que las técnicas de extracción del viscoelástico deben realizarse con altos vacíos, alto flujo. Se recomienda lavar todo el viscoelástico, lo preferible es retirar el viscoelástico que está por detrás del lente, ¿no? Sin embargo, en algunos casos, como son médicos en entrenamiento, el que están empezando, tal vez no sea lo más recomendable. Se puede iniciar con otras técnicas, ¿no? Como la técnica de rock and roll, la técnica del golpeteo, el giro, intentar retirar todo el viscoelástico. En algunos casos va a ser 100% necesario retirar el viscoelástico, como por ejemplo en el caso de la colocación en el implante de lentes tóricos, en lentes premium, ¿no? Tenemos que retirar todo el viscoelástico para evitar que se muevan, ¿no?, de la posición, para que estén en el eje y bien centrados. Con respecto al nicolático al final de cirugía, eso ocurre cuando tiene un paciente con bajo conteo arterial, tiene un paciente dispersivo, y al final va a ponerle, siempre queda una capa esa de dispersivo, ponerle el cohesivo para ponerle. En estos pacientes son los que uno más cuida para que no suba la presión, para que donde uno más puede quedar más escolar. Porque como vamos a más escolar, no Cuidado son que la- fríos en toda la porque hay una capa y uno quiera la parte central, y uno debe girar lo que está pegado, porque En hay cámara que lenta. quedar pegado. Y eso puede ser que suba la presión. En esos casos especiales, ¿no? Ahora, en cirugías normales, de hecho, siempre es mejor usar un plástico positivo para los objetos que se giran rápidamente. Y sobre todo cuando ponemos multifocales o tónicos. Porque esos son de purificar esa sangre y no con comprimir el golpeteo. Con comprimir sales, empuja el plástico de sale. Si uno usa uno más concentración al 3%, siempre va a quedar difícil tener que meterse debajo del lente, aspirar, llegar para sacar todo el plástico, sobre todo en estos lentes tónicos o vale. Entonces, yo siempre, en la mayoría que pueda tratar de poner siempre en estos lentes locales o usar uno que sea el 1% para proteger, para no tener que estar moviendo el lente o utilizar la red. Claro, para que la retirada sea más fácil, ¿no? Eh, Siempre en todas las técnicas, la mayoría de cirujanos prefiere pues iniciar tal vez con un un dispositivo viscodispersivo o una técnica doble de dispersivo de inicio, pero al final la mayoría termina con cohesivo, ¿no?, que es para poder retirar rápidamente el viscoelástico porque sabemos que va a salir como un bloque. Si no tuviera más preguntas, muchas gracias.